Adela, bienvenida, Adela Muñoz, una entrega de un nuevo libro tuyo, un ensayo sobre el tema de las brujas, la caza de brujas y la locura, ¿no?, de Europa en esa edad moderna. Este ensayo desmiente muchos bulos, ¿no, Adela? Pues sí, ha sido un descubrimiento para mí, porque yo iba siguiendo la pista a unas supuestas mujeres sabias, rebeldes, y no me encontré con eso, porque la rebeldía es un lujo que no se han podido permitir las mujeres hasta hace muy poco tiempo, hasta el siglo XX, diría yo. Y me encontré pues con muchas verdades que parecían que estaban muy bien asentadas, como que la caza de las brujas era cosa de la Edad Media, y no, como que España había sido uno de los países más sanguinarios. Eso me ha sorprendido. Y en absoluto, pero es que no hay ni siquiera dudas. Esto está publicado por un historiador, por el historiador americano Henry Charles Lee, en una obra que apareció en el 1906. Entonces esto ya está dicho de la excepción de España en la locura de toda Europa y en la isla de Cordura, en ese mare magnum que se llevó la vida de miles de personas. España estuvo a salvo, en parte, en gran parte gracias a la Inquisición. Entonces, bueno, todos estos eran, bueno, cómo ha podido perdurar la leyenda negra, donde tenía como bestias negras la Inquisición y la caza de brujas, cuando no hay nada que soporte estas hipótesis, y sí muchos estudios que las desmienten rotundamente. Estudios de historiadores españoles como Julio Caro Baroja o como Carmelo Lisón Tolosana, pero también de muchos historiadores americanos, alemanes, ingleses. Entonces no hay nada que soporte la leyenda negra de España como infierno para las brujas. Y respecto a la magnitud de esta barbarie, tampoco hay consenso, ¿no?, las víctimas, el número de víctimas. No hay consenso, se han dado unas cifras muy desmesuradas y muy dispares, pero hoy ya hay un consenso bastante generalizado de un número entre 50 y 60.000 víctimas mortales en toda Europa, fundamentalmente mujeres, pero no solo. Hay un 30% de hombres, que no es un porcentaje despreciable. Dices también, hablamos de brujas en el siglo XX, porque claro, nos vamos de la edad moderna, que dices que es cuando se gesta todo, pero dices que hoy la verdad sobre las brujas del siglo XX permanece oculta porque nadie quiere enfrentarse a ella. Bueno, hay un hecho, se ha declarado el Día Mundial contra la Caza de Brujas, que es el 10 de agosto, en el año 1920. Es que este problema es real y se está llevando por delante la vida de miles de personas, de decenas de miles. Estamos hablando del África subsahariana, del sudeste asiático, de Centroamérica, países como México. Bueno, los países de América Central, en muchos de ellos, hay muchas regiones donde hay una creencia muy arraigada de la existencia de las brujas y de que estas son las enter o los intermediarios de los entes malignos que causan el mal. Entonces, bueno, hay gente que cree que si se le muere un hijo no es por un virus o por una bacteria o por otra enfermedad del tipo que sea, sino porque hay una persona que lo ha mirado mal, que le ha echado mal de ojo. Entonces están convencidas, como en la Edad Moderna había muchas personas que igual eran buenas personas que estaban convencidas de esto. Entonces, esto sigue siendo un crimen que se sigue haciendo en nuestra sociedad, pero bueno, no en el mundo occidental. Entonces parece que lo que sucede fuera de nuestro entorno más cercano es lo único relevante, pero no. Hay decenas de miles de personas que mueren acusadas de estos crímenes, ejecutadas, y lo más dramático, estas personas creen tan firmemente en ese pensamiento mágico que si las acusan y las tachan de brujas, estas personas, incluso aunque se las pretenda salvar, se dejan incluso morir de hambre, porque ellas están convencidas de que son culpables de ese crimen terrible. Y Adela, aunque el punto álgido de esta caza de brujas, ¿no?, o de esta quema de mujeres vivas, comenzó en la Edad Moderna, se empezó a preparar muchos siglos antes, dices, también apuntas. Claro, porque esta caza de brujas es como una culminación de señalar a las mujeres como culpables de muchos males, como chivos expiatorios de una sociedad
en transformación, del paso de una sociedad comunal de la Edad Media a una sociedad precursora de un capitalismo que se gestaría después, la pérdida de muchas propiedades comunales, con los cambios sociales, económicos, cambios políticos, luego también los cambios religiosos que supuso el surgimiento de la Reforma y luego de la Contrarreforma. Bueno, todos estos conflictos, pues uno de los chivos expiatorios de las válvulas de escape pues fueron las mujeres. ¿Y por qué mujeres? Pues porque las mujeres eran, bueno, la encarnación del mal, tal y como habían ido explicando las mentes más brillantes durante milenios en muchas obras. Entonces, bueno, tenemos la culminación, el martillo de las brujas, o Maleus Maleficarum, que es un manual para caza y exterminio de las brujas, pero claro, esto está basado en muchos textos previos, el de Álvaro Pelagio, el de Nicolau Emery, que estoy hablando de dos españoles, y Álvaro Pelagio he leído por algún sitio que está enterrado en una iglesia sevillana, justamente la del convento de Santa Clara, que es donde yo precisamente me casé. Bueno, esto es algo que no tengo comprobado, por eso no lo pongo en el libro, pero es verosímil. Entonces, Álvaro Pelagio habló de Contentu Feminae, que es una obra donde explica, bueno, todas las maldades de las mujeres, pero luego tenemos monjes de Cluny, de los siglos Álvaro Pelagio es del siglo XIII, pero luego tenemos en el siglo X, XI, o donde Cluny, Bernard de Morlaix, que hablan de que la mujer es aparentemente hermosa, pero en realidad es una hermosa podredumbre, porque más allá de la piel está formada por una serie de sustancias repugnantes. El hombre, al parecer, estaba hecho de una materia distinta. Entonces, tantas mentes brillantes dedicadas durante tanto tiempo, con unas obras enormes, a demonizar a las mujeres. Y bueno, eso se refleja en el martillo de las brujas, bueno, pues donde habla, bueno, por ejemplo, se inventa una etimología para fémina que es fe minus, o sea, que tiene menos fe. Y bueno, como eso hace una serie de observaciones. Porque había muchos libros también misteriosos, ¿no? Como estás diciendo tú, grimonios que daban poder a quienes los poseían. Los más famosos, no sé si es el libro de San Cipriano y de Santa Justina. Sí, estos son la versión española. Bueno, los más famosos a escala europea son La clavícula de Salomón y el Picatris. El Picatris es un libro que tiene, bueno, a mí me resulta particularmente atractivo porque fue Alfonso X el Sabio, que era un rey con una mentalidad muy abierta que quería entender todos los saberes, ortodoxos o no ortodoxos. Entonces, él encargó la traducción desde el árabe al español. La versión española se perdió, pero quedó la traducción al latín de esa versión española. Bueno, pues luego tenemos uno de los últimos de estos libros mágicos, el libro de Santa Justina y San Cipriano, que se llamaba coloquialmente el Ciprianillo, que fue vendido por cantidades muy elevadas hasta finales del siglo XIX, incluso primera mitad del siglo XX, particularmente por Galicia, porque supuestamente tenía las claves para encontrar tesoros ocultos. Bueno, no sabemos de nadie que se hiciera rico con estos tesoros, pero posiblemente hubo libreros que sí se hicieron ricos porque se vendieron muchos ejemplares a unos precios muy muy altos, y en Brasil se han hecho traducciones y se han estado vendiendo como mínimo hasta los años 80, porque supuestamente este libro da las claves para encontrar tesoros ocultos en la Galicia española, y no sabemos también si en Brasil. Bueno, eso indica que la mentalidad mágica, y siempre hay una información esotérica. Pero había como una magia buena, ¿no? Y una magia mala. Claro, y la magia buena era la que hacían los reyes, incluso papas, y la magia mala era la que hacían las mujeres. Claro, es que la mentalidad mágica ha estado, bueno, dentro de las sociedades muy enraizada, y entonces, bueno, era muy difícil librarse de ella. Había muchos reyes que consultaban a sus astrólogas antes de una batalla, de tomar alguna decisión de gran calado. Y esa magia es la que desafortunadamente sigue hoy presente, muy presente, ese pensamiento mágico en las sociedades del África subsahariana, y que tiene una faceta tenebrosa, que es que está causando muchísimas víctimas. Entonces, esa mentalidad mágica es la que hacía tan famosos los libros como los grimorios. Y bueno, se han publicado en los últimos años muchos libros en Occidente sobre brujería,
donde las brujas son como unas mujeres más empoderadas. Y entonces los grimorios son uno de los elementos fundamentales para ser una bruja moderna, textualmente dice en uno de ellos. Y estos libros se venden en internet, uno de los que yo cito tiene versión española, está encuadernado con pasta dura, muy bien decorada, y el precio pues está en torno a los 20 euros. Y bueno, hay mucha gente que cree que hay existe. demanda, claro. Sí. Que sigue teniendo esta mentalidad mágica. Pero bueno, aquí estamos hablando de lo que sería una magia blanca, que no causa víctimas y que, bueno, entretiene y da una sensación de poder, de autonomía. Es como un nuevo icono feminista. Entonces, bueno, todos estos libros, bueno, satisfacen una curiosidad, una demanda. El problema es la mentalidad mágica, que tiene su lado oscuro cuando se ejecutan personas. Porque el perfil de esas mujeres, si queremos encuadrarlo, vamos a generalizar por hacer un perfil más concreto. Bueno, pues si nos vamos a la edad moderna, hay un abanico muy amplio de las víctimas, hay un 30% de hombres, pero estadísticamente el perfil más representativo es mujer, de las clases más bajas, vieja, por encima de los 50 años, en una época donde la esperanza de vida media no llegaba a los 40, una mujer de 50 era ancianísima. Entonces, mujer, pobre, mayor y sin hombre, o sea, sin marido, sin hijos, sin nadie, sin ningún hombre que era una autoridad que la protegiera, que le diera sustento y que le diera, digamos, un respaldo social. Eso de entrada eran los prototipos de las primeras acusadas de brujería. Pero el problema es que cuando la caza comenzaba, era, bueno, yo creo que era como una especie de monstruo difícil de gobernar, que terminaba arrollando a mujeres jóvenes, a mujeres poderosas, a hombres de todas las clases sociales. Y bueno, pues por eso tenemos un perfil estadístico más abundante promedio, que es este que hemos dicho, pero luego tenemos víctimas de todas las clases sociales, mujeres, hombres, niñas muy muy pequeñas, mujeres de una edad mediana, mujeres mayores, hombres de todas las clases sociales. Y en el ensayo trata sobre herejías, bulas papales, grimorios, como hemos comentado, exorcismos, hechizos, y rememoras los juicios de los más conocidos, ¿no? Las brujas de Salem o los de Zugarramurdi. Sí, claro, es que Zugarramurdi tiene mucha relevancia porque para España significó el fin de la caza de brujas, porque a raíz de la investigación que hizo uno de los 3 inquisidores del tribunal, que quedó muy descontento con el veredicto, don Alonso de Salazar y Frías, pues él emprendió una investigación exhaustiva, con el apoyo, por supuesto, del Inquisidor General y del Consejo de la Suprema Inquisición. Entonces, a raíz de esta investigación de yo creo que más de un año, entrevistó a 3.800 personas en las montañas navarras y vascas, con intérpretes, porque estas personas no hablaban castellano. Dedujo que todos los hechos atribuidos a las brujas eran producto de su imaginación, y lo dedujo con una cantidad de pruebas apabullantes, y desmontó muchos testimonios falsos que muchas personas habían hecho para salvarse de la quema, literalmente. Entonces él elaboró un informe demoledor contra todos el juicio de Zugarramurdi y todas las creencias establecidas de las brujas, y ese informe fue asumido como propio por el Consejo de la Suprema Inquisición, y este Consejo en 1614 envió una carta a todos los tribunales de España. Hubo un número variable, entre 8 a más de 20, y de América Latina, de Hispanoamérica, donde se prohibía la ejecución de las brujas y el hacer en ella, propinarle castigos severos. Adela, háblame sobre los sabbats y los aquelarres. ¿De dónde viene la palabra aquelarre? Bueno, pues es una de las aportaciones de Zugarramurdi. Es una mezcla de 2 palabras vascas, Aker y Larri. Aker es macho cabrío y Larri es prado, es algo así como el prado del macho cabrío, que era el lugar teórico de las juntas de las brujas. Y cerca de Zugarramurdi
está el arroyo del infierno, que es el nombre que este arroyo tiene, y tiene hay una gran cueva bastante abierta que tiene como una especie de púlpito en alto. Entonces, en ese entorno, con ese decorado, fue donde se crearon los relatos de un aquelarre típico, y esos relatos están también redactados por un editor de la época que se debió de forrar con este proceso, Montgastón, donde relata todas las acciones de las brujas que eran inventadas, y entre ellos acuñó el término aquelarre, que luego se fue exportado y se usó en el resto de los países de Europa. Antes se usaba el término sabbat, que tiene obviamente un origen judío. Los judíos eran un grupo muy desacreditado, eran la encarnación del mal antes de las brujas. Entonces se le intentaba desacreditar estos supuestos conventículos, reuniones de varias brujas, que dependiendo a quién se le preguntaban, pues eran de unas cuantas decenas o de miles. Ocurrían con una frecuencia semanal o con una frecuencia diaria, tenían lugar en sábado, o en miércoles, o en viernes, o en domingo. Entonces eran supuestamente reuniones de brujas donde pues había un protocolo, una serie de hechos, una adoración al diablo que se personificaba como, bueno, este macho cabrío que tenía la mitad superior del cuerpo de hombre y la inferior de macho cabrío, que tenía cuernos. Algunos tenían una luz frontal en la frente, como las luces LED, los frontales LED, se me venía a mí a la cabeza. Tenían cuernos, tenían rabo, tenían pezuñas. Entonces se adoraba al gran cabrón, y se adoraba de una forma un poco escatológica, que era besándole en el ano. Y bueno, luego era como un ritual que era como la antítesis de una misa. Se hacía un ritual en una mesa recubierta de paños negros y sucios, y se servían banquetes de muchos manjares, pero todos estaban muy malos, eran nauseabundos. Y luego, según contaban algunas de las personas interrogadas, no se ponían cuchillos y tenedores porque accidentalmente podrían cruzarse y hacer el signo de la cruz. Entonces, mágicamente todo desaparecía cuando alguien pronunciaba el nombre de Jesús o de Dios o de la Virgen, o fortuitamente se hacía como un símbolo de la cruz. Entonces, pues todos estos aquelarres, que eran fantasías, pues están definidos con unos detalles bueno, muy exhaustivos. Por ejemplo, también estaba la parte del banquete, la parte de la adoración, la parte de una especie de bautizo de los neófitos, donde renunciaban a Dios y perdían como su signo del bautismo y eran introducidos en el culto al diablo. Luego teníamos este banquete con estas comidas repugnantes, porque los inquisidores no podían permitir que se disfrutara en estos supuestos ceremoniales de adoración al demonio. Y luego pues había un abandono a la lubricidad, a las relaciones sexuales indiscriminadas. Bueno, yo creo que esto era un poco también la obsesión en una sociedad donde había falta de comida y una enorme represión sexual. Era como la sublimación de los deseos ocultos. Comer opíparamente y tener relaciones sexuales de forma libre. Adela, podríamos estar aquí hablando porque el ensayo da mucho de sí, muchísimos datos. Lo último que te quiero consultar y preguntar, ¿cuánto tiempo te ha llevado, pues, ya no solo recopilar toda la información que recoge el ensayo, que habrá sido muchísima más, sino también ponerla en orden y tenerla en este libro de los cuales los lectores del cual podemos disfrutar nosotros? Pues tenía una gran parte redactada, pero fue en los últimos meses, desde mayo, junio. Pero, por ejemplo, el índice le dediqué el verano del 2018. Estuve en una aldea, en una pequeña aldea cántabra, con visitas a la playa cuando no llovía, que fue 4 o 5 días en 3 semanas. Entonces ahí intenté avanzar mucho en la redacción del libro, en esa tranquilidad, donde ya tenía muy pensado, pero esas 3 semanas fueron para leer y para hacer un índice, y sobre todo para hacerme la idea de que no podía poner todo
lo que consideraba relevante, porque era un tema muy poliédrico, que abarcaba muchos aspectos, aspectos religiosos. Por ejemplo, he manejado mucha literatura de bulas papales, de encíclicas, de escritos de los padres de la Iglesia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de los Hechos de los Apóstoles, porque la Iglesia ha sido la principal fuente de conocimiento y la principal guía. Y también las personas más inteligentes estaban en la Iglesia, y esas personas eran las que dieron el soporte moral e intelectual para la persecución. Aunque la Iglesia, a través de la Inquisición aquí en España, no fue la gran persecutora, pero sí fue quien dio el soporte intelectual. De hecho, el Martillo de las Brujas fue escrito por dos dominicus, Sprenger y sobre todo Kramer. Hay unos estudios de unos historiadores alemanes que se han publicado a finales del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI, que dicen que de estos dos coautores del Martillo de las Brujas, en realidad uno de ellos fue el auténtico autor y puso al otro porque era una persona con mucho prestigio en el ámbito académico y en el ámbito litúrgico. Pues Adela, muchísimas gracias. Gracias Encantada, por a vosotros. hacernos más ameno la historia y que de tu mano conozcamos mejor esa parte determinada de la caza de brujas y de cómo fue. Pues muchísimas gracias por el interés, por la entrevista, bueno, y espero que este libro sirva pues para deshacer bulos y deshacer mentiras, porque yo creo que hay que ser fieles a la verdad siempre, porque es lo que no cambia, lo que no depende de la lectura que se haga.